¿Qué tal, amantes de Groove? ¿Cómo estáis? Soy Rafa Beltrán de rafaslabbass.com y como siempre os digo, os invito a visitar mi página web www.rafaslabbass.com. Ahí encontraréis mis dos cursos para vender el bajo. Podéis solicitar información sin compromiso a estos dos mails. Pues nada, hoy el vídeo que os quiero presentar no es un vídeo didáctico al uso, sino son una serie de reflexiones que muchas veces me preguntáis, sobre todo una de las dudas más frecuentes que me soléis preguntar es que estáis estancados y no sabéis cómo progresar. Ok, esto es muy importante porque muchas veces tenemos ciertas lagunas y sí que es verdad que en Internet, en YouTube, hay infinidad de información, tanto de bajo o cualquier cosa que queramos aprender. El problema que siempre veo yo es que no hay un orden adecuado en el estudio. Entonces esto es fundamental para no quedarnos estancados, porque muchas veces tenemos un montón de conceptos por ahí que no logramos unir y esto nos produce ciertas lagunas. Es como aprender, por ejemplo, las escalas, pero no haber aprendido primero técnica, no haber desarrollado la técnica, o no saber de dónde vienen esas escalas, o no saber cómo utilizarlas. Por tanto, tenemos que ir en un orden progresivo en el estudio para que esto nos funcione, porque si no, nos vamos a quedar estancados o nos van a aparecer conceptos que no sabemos y no lograremos unir, que es muchas veces el problema que veo que me preguntáis, porque estáis dando como saltos y claro, entre un salto y otro hay un vacío y ese vacío, si no lo habéis llenado, si no lo habéis hecho en orden, no sabéis de este punto a este cómo hemos llegado. Entonces es muy importante tener un orden adecuado en el estudio, tener un orden progresivo, de menos a más. Un poco hice el tema de los cursos para eso, para que tuvierais todo enlazado y que estuviera todo seguido para que no tuvierais que dar saltos innecesarios que os veríais perdidos, ¿vale? Entonces, otra cosa fundamental que veo yo es, por ejemplo, estudiar cosas que nosotros de normal no estudiaremos. Esto lo que nos va a hacer es enriquecer. Muchas veces me decís, es que siempre repito los mismos fraseos, es que siempre hago las mismas escalas, es que siempre hago los mismos dibujos. Ok, vale, esto nos pasa porque no hemos desarrollado las técnicas, no hemos desarrollado otras escalas. Entonces es muy importante a veces que aunque no vayamos a tocar una técnica, como por ejemplo, no sé, a lo mejor tocamos blues y no vamos a utilizar tapping, o no vamos a utilizar slap, o no vamos a utilizar palm muting. El hecho de aprender técnicas nuevas nos hace abrir la mente y nos hace ir a sitios del bajo que normalmente no iríamos o una forma de tocar que normalmente no haríamos. Entonces, ¿esto qué hace? Enriquecernos un montón y a lo mejor esa misma técnica que nos ha hecho ir a un lugar, luego lo podemos aplicar simplemente con dedos. Y esto nos va a hacer que no hagamos siempre las mismas cosas. Entonces es muy importante estudiar diferentes patrones. Es como estudiar, por ejemplo, la escala pentatónica. La podemos tocar arriba abajo, pero esa escala en sí, por sí misma, no tiene ningún significado, no nos aporta nada. Lo que nos va a aportar es tocarla con musicalidad. Entonces, también, para no quedarnos estancados, pillarnos bases para empezar a improvisar. Si ya tenemos un nivel medio, ya hemos estudiado las escalas, ya tenemos cierto conocimiento, pillarnos bases con una batería, con unos acordes para poder improvisar, porque esto nos va a hacer crear una musicalidad, que a lo mejor nos quedemos en dos notas y sea suficiente. Es muy importante tener musicalidad a la hora de tocar, a la hora de improvisar, incluso a la hora de crear licks y estar siempre en el tempo. Y esto lo que nos lo va a dar es precisamente tocar con bases de acordes, tocar con batería. Nos va a hacer estar en el ritmo y entender que a lo mejor haciendo dos simples notas ya llenamos todo, no tenemos que hacer 1000 notas arriba y abajo. ¿Ok? Entonces es muy importante tocar melodías, ¿ok? Sacarse melodías de, por ejemplo, de voz o melodías de guitarra. Esto nos va a dar un montón de musicalidad, más que coger una escala arriba y abajo y todo. Pillar una línea, por ejemplo, de Michael Jackson, que son muy sencillas, una línea de voz, y repetirla, o un fraseo, yo qué sé, de Slash, de un punteo del Sweet Child of Mine, por ejemplo.
esto nos va a hacer enriquecer un montón y que veamos las escalas de otra forma, que es dándole musicalidad, súper importante. Pero para esto, como os digo, tener un orden claro, de menos a más, para no dejarnos cosas en el camino, saber en todo momento lo que tenemos que estudiar. Para esto también muy importante, marcarse metas. Marcarse metas no a largo plazo, no a 5 años, sino simplemente, por ejemplo, cada 3 meses. Dentro de 3 meses tengo que estar tocando esto, tengo que haber hecho esto, ¿ok? Y para eso lo que necesitamos es, como siempre os digo, una regularidad, una constancia, vital, vital, vital. Todo esto, el estudiar cada día cosas diferentes, es al final lo que nos va a hacer enriquecer y lo que nos va a hacer no quedarnos estancados. Nos quedamos estancados cuando siempre estamos tocando las mismas cosas. Si, por ejemplo, me gusta mucho, no lo sé, el funk, por ejemplo, que es mi caso. Si siempre toco funk, al final voy a repetir siempre los mismos patrones, siempre voy a tocar las mismas cosas. En cambio, si me voy a tocar un lick de jazz, ese lick me va a dar otra visión que a lo mejor yo no tenía. Y la puedo aplicar dentro del funk, o dentro de una línea pop, o dentro de una línea rock, o dentro de una línea jazz, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos va a enriquecer, esto es lo que nos va a hacer sumar. Como os decía, el tema de técnicas. A lo mejor aprender a mí un zoom slap no lo voy a aplicar nunca a mi grupo o para hacer un solo o lo que sea. Pero el simple hecho de haber trabajado esa técnica con constancia, con lo que me ha costado, cada cosa que nos cuesta es peldaño más que subimos. Entonces, si esto nos ha costado esto, el peldaño que estábamos abajo ya lo hemos superado con creces. No sé si me explico. Entonces, por eso siempre hay que ir superándose. Porque cada vez que nos superamos, dejamos atrás el peldaño de abajo. Y cosas que a lo mejor hace 5 meses nos parecían súper complicadas, cuando ya hemos subido 2 peldaños, nos parecen súper sencillas. O sea, nos extraña hasta que nos llegará a costar tocar eso. Entonces, todo esto nos lo va a crear el estudio adecuado. El estudio adecuado, cuando empezamos, por ejemplo, es muy importante empezar con ejercicios de digitación, de velocidad, de técnica. ¿Por qué? Porque esto nos va a crear la base sólida y fundamental para que luego cuando tengamos que estudiar el tema de escalas, el tema de cómo improvisar, el tema cómo mezclar los modos, triadas, cuatriadas, diferentes técnicas, slap, tapping, mutes, súper importante. Esto nos va a hacer que ya tengamos una base sólida y que no nos cueste tanto lo demás. Entonces, al principio, súper importante, ejercicios de velocidad, digitación, ¿ok? Para sentar bien lo que es la técnica de mano izquierda, mano derecha, posicionar bien las manos, ¿ok? Súper, súper importante. Y trabajarlo todo con el metrónomo o caja de ritmos. Siempre os digo esto y no me cansaré de deciros porque quiero que realmente me hagáis caso. Si realmente queréis aprender, es ejercicio que hagáis. Hoy he llegado a 50. Lo apuntáis. Al día siguiente a 60. Lo apuntáis. Al día siguiente a 75. Lo apuntáis. Siempre y cuando no os caigáis. No vale de nada correr y que todo el rato lo estéis cayendo y lo estéis haciendo mal. No, no. Siempre vamos a avanzar la velocidad siempre y cuando eso lo controlemos. Evidentemente, cuando ya estemos trabajando velocidades muy altas, va a ser muy complicado aguantar cada vez más el tempo, ¿vale? Pero es la única forma de que nos asentemos. Esto, el trabajar el metrónomo o caja de ritmos, lo que nos va a hacer es asentar bien las bases y que podemos tocar incluso sin batería, porque ya vamos a asimilar lo que es el tempo, lo vamos a interiorizar, lo vamos a tener ya dentro, que es por eso que os insisto tanto en trabajar el tema del metrónomo, para interiorizarlo. Y luego ya es como que ya no lo vamos a necesitar, porque ya lo llevamos dentro, como si tuviéramos el metrónomo interiorizado, como si lo tuviéramos dentro nuestro, ¿ok? Entonces, esto es fundamental. Y lo mismo digo, apuntaros. Como siempre os digo, a los que adquirís los cursos, más de 2 vídeos a la semana no lo aconsejo nunca. ¿Por qué? Porque creo que no habéis tenido suficientemente tiempo en una semana para desarrollar esos 2 vídeos como se deberían desarrollar. Entonces, muy importante tener paciencia. Paciencia. Si queréis avanzar, tenéis que tener paciencia que va sumado a la constancia. Sin paciencia no vais a aprender. Si queréis aprender, no sé, a improvisar en un mes, más vale que lo dejéis. Posiblemente habrá alguien que os lo diga. Cómo improvisar en 2 semanas. O hay libros para todo, ¿no? O cómo aprender inglés en 3 meses fácil. O cómo adelgazar en 2 semanas.
¿vale? Todo este tipo de vídeos o este tipo de cursos, olvidaros. O sea, son mentira, ¿vale? No existen, no existe. De momento, los milagros en este tema no existen. Entonces, muy importante tener paciencia y trabajarlo de esta forma. Si pilláis 2 vídeos a la semana, esos 2 vídeos esa semana que sean a muerte, a saco, que los desarrolléis un montón, ¿vale? O sea, si por ejemplo habéis empezado a 50 un ejercicio de velocidad de digitación, al final de semana acabadlo en 120, por ejemplo, que es una pasada. Y esto lo que os va a hacer es que seáis mucho mejores músicos y que a la hora de tocar no vayáis al límite siempre. En cuanto estemos tocando siempre algo al límite, es que vamos demasiado justos, ¿vale? Entonces, tenemos que ir siempre un poco sobrados. Si, por ejemplo, a lo mejor nunca voy a tocar una velocidad de 180, no lo sé, ¿vale? Igual sí. Pero el hecho de haber llegado a esa velocidad, luego cuando toquemos a lo mejor a 100, vamos a ir súper sobrados. Y nos va a permitir hacer dibujos sobrados. Nos va a permitir estar tranquilos. Cuando estamos siempre al límite, es muy fácil que nos caigamos. Es muy fácil que cuando vayamos a hacer un fraseo lo hagamos mal de tiempo, ¿ok? Por eso es tan importante el tema del metrónomo y desarrollar los ejercicios, las escalas, lo que queráis, cualquier técnica con el metrónomo. Primero, como siempre os digo, lo hacéis súper lento, súper lento. A veces es más difícil hacerlo lento que rápido. ¿Por qué? Porque rápido parece que el fallo pasa rápido y no nos damos cuenta, pero en realidad lo que estamos haciendo es engañándonos, ¿vale? Entonces, todos los ejercicios súper lentos. Que ya lo controlamos, que digo, va, esto ya me sale. Pam, le subo 5 o le subo 10 al metrónomo o a la caja de ritmos. Y así, y me lo apunto. ¿Ok? Y otra cosa que a mí, por ejemplo, cuando empezaba a estudiar me valía mucho es todos los ejercicios me los grababa. Todos los ejercicios me los grababa. Y así iba viendo mi progresión. Sí que es verdad que hoy en día con las tecnologías que existen no es tan complicado esto y igual no hace tanta falta, ¿vale? Pero lo que os digo, apuntároslos y así os vais haciendo un control. Esos vídeos, esa técnica que vais a estudiar esa semana es vuestra vida y es lo primero que tenéis que estudiar cuando os colgáis el bajo. Porque esta es una de las cosas que muchas veces pasa. Y os pasa a vosotros y me pasa a mí el primero. Que empezamos, cogemos el bajo, empezamos a jugar, empezamos a tocar, que está súper guay, me encanta divertirme, ¿vale? Pero en el hecho de tener una constancia y de querer estudiar, súper importante que al principio cojamos, calentamos un poco, ya nos veamos directamente a lo que más nos cuesta, a lo que más dificultad nos entraña a la hora de estudiar, a lo que más pereza nos da, ¿vale? Porque si lo hacemos al final, muchas veces se nos va a pasar el tiempo o no vamos a tener ganas. Entonces, súper importante al principio del estudio pillarnos lo que más rabia nos dé, lo que más complicado nos sea, lo que más se nos dificulte, ¿vale? Y luego ya veréis que cuando habéis acabado de estudiar, ¡buah!, de repente empezáis a crear cosas, empezáis a ser más creativos porque habéis ido a un lugar que aún no habíais estado, o habéis subido una velocidad que aún no habíais estado, o habéis tocado una escala que aún no habíais tocado. Y esto es el secreto de ser creativo. Al menos en mi caso así ha sido. Cada cosa que he ido aprendiendo, tanto escala, tanto técnica, tanto como de teoría musical, tanto de improvisación, tanto de licks, o hacer un mute, aprender mutes. El hecho de aprender mutes ya me hacía crear un ritmo totalmente diferente del que hubiera hecho. Porque el problema es que cuando no sabes algo, es imposible que de repente lo crees. Puede ser que sí, que de repente saques una técnica o te salga así de forma natural. Pero si estudias esa técnica, la vas a aplicar de forma natural. A la hora de tocar, cuando desarrolles una técnica, ya no estoy pensando, si he aprendido a tocar mutes, yo no pienso, voy a meter un mute ahí, no. Simplemente me sale de forma innata, porque ya la he interiorizado, igual que cuando hablamos. No estoy pensando verbo, predicado, sujeto, voy a decir esta palabra. Simplemente hablamos y escoges automáticamente las palabras que quieres decir. Pues esto pasa lo mismo. Cuando ya hemos interiorizado una técnica, ya la tocamos. No pensamos, tengo que poner el dedo así. Para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Repetir, 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 repetir. Muy lentamente, muy lentamente. ¿Para qué? Para que interioricemos. Una vez lo interiorizas,
ya lo tienes dentro. Es como aprender a ir en bici. Una vez sabes ir en bici, a lo mejor pasan 5 años y la vuelves a pillar y continúas sabiendo ir en bici. Entonces, una vez interioricemos cualquier cosa, evidentemente habrá cosas que si no las practicamos con una regularidad las vamos a ir perdiendo. Las escalas, si no vas practicando, al final las irás perdiendo, ¿ok? Cómo enlazar las escalas. Yo, una cosa que me servía de mucho, como os he dicho, me ponía bases y empezaba con las escalas. Primero jónica, luego dórica. Mezclaba esas dos, jónica y dórica. Luego jónica, dórica y frigia. Luego mezclaba jónica, dórica y frigia. Y así iba sumando todas las escalas. ¿Para qué? Para no hacer dibujo arriba, dibujo abajo, sino que en vez de hacerlo de forma vertical, lo hacía de forma horizontal. ¿Ok? Entonces, iba enlazando de la jónica a la frigia, de la frigia a la dórica, de la dórica a eólica. ¿Ok? Y de esta forma ya vemos como el mástil como una pieza, una unidad, no como arriba, abajo, ¿ok? Sino que podemos ir de aquí a aquí de esta forma. Y esto para mí es la base un poco de tener la mentalidad de improvisación. No estar dependiendo de las escalas de esta forma, sino que lo podamos ver todo como una unidad en todo el mástil. Esto evidentemente necesita mucho tiempo, necesita muchas horas de improvisación. No vais a improvisar en una semana, pero sí es el camino. Entonces, el hecho de a lo mejor aprenderse las escalas, dices, si yo en mi grupo nunca voy a improvisar, si yo nunca voy a tocar un solo, o no me interesa simplemente, ¿vale? Posiblemente no vayas a tocar un solo o no vayas a tocar un solo, o a lo mejor sí. Pero el hecho de haber estudiado esas escalas, de repente nos hace una visión global del mástil. Y a lo mejor para hacer un dibujo que podías hacer en el traste del 1 al 3, de repente puedes tocarlo del 1 al 12, o del 1 al 24, o del 1 al 21, dependiendo del tipo de bajo. O sea, nos abre un espectro enorme de lo que es el mástil. Y esto, de repente, nos permite hacer líneas como, por ejemplo, el giveaway. Que nos vamos prácticamente al traste 14 y 12, con un desliz. ¿Por qué? Porque tenemos una visión global de lo que es el mástil. Por eso es tan importante estudiar escalas. No para simplemente el hecho de improvisar o poder llegar a hacer un wall walking, ¿vale? Sino simplemente para crear líneas de bajo que nosotros estamos un poco limitados entre un traste del 1 al 3 o del 1 al 5. De repente se nos abre un abanico enorme de posibilidades. ¿Por qué? Porque conocemos las notas por todo el mástil. Esto evidentemente hay que tener paciencia, no se aprende en un mes, ni en 2, ni en 3, ¿vale? Pero ir poco a poco, haciendo poco cada día, al final, como siempre os digo, va a ser la clave de que todo ese poquito, al final, hace un muchito, hace una montaña. Súper importante, tener paciencia y un orden claro y lógico en el estudio, ¿vale? Entonces, un orden lógico en el estudio significa lo que os decía. Vamos a empezar por ejercicios de velocidad, digitación, luego triadas, cuatriadas, luego tema de escalas, luego tema de técnicas, o sea, todo en orden, porque si no, es como hacer la casa por el tejado, nos van a faltar los cimientos. Si no tenemos los cimientos, la casa se nos va a caer. Primero, vamos a hacer los cimientos, planta baja, planta 1, planta 2, tejado, ¿ok? Pero si hacemos planta baja y de repente nos vamos al tejado, nos va a caer toda la casa, ¿vale? Es un poco una metáfora, ¿vale? Pero en realidad lo veo así, porque veo que muchas veces pasa estas cosas, sobre todo con el tema de internet. Hay infinidad de vídeos, de técnicas, de escalas que molan un montón y es muy goloso al principio tirarte directamente ahí. Pero si realmente no tienes una buena base de lo que es digitación, coordinación y llevar bien el tiempo, es muy importante llevar bien el tiempo, al final todo esto se nos va a caer. Otro problema que veo mucho es una cosa que se llama parálisis por análisis. Esto quiere decir que muchas veces de tanto pensar las cosas acabamos no haciéndolas. Entonces mi recomendación es que actuéis. La clave es actuar y decidir. O sea, si os cuesta decidir, lo fundamental para decidir es precisamente
decidirse. Decir, para bien o para mal, lo hago. Si nos equivocamos, como decía el gran Alejandro Jodorowsky, por lo menos ya tenemos la experiencia, ya sabemos que por ahí no tenemos que ir, o esto no me ha gustado y voy por otro camino. Ante la duda, siempre es mejor hacer que no hacer. Entonces, la parálisis por análisis es fundamental que la pasemos. Cuando tengamos una idea, cuando queramos tocar con un grupo, cuando queremos decirle a alguna persona, no sé, lo que sea, incluso a nivel sentimental, más vale que eso lo zanjéis, ¿sabes? Que estéis dándole vueltas y vueltas y vueltas, porque muchas veces las cosas no se saben. Entonces, si queréis tocar con alguien o queréis crear un grupo y tenéis a lo mejor alguna persona que, no sé, a lo mejor yo con este tío me podría llevar bien, podría montar este tipo de banda de rock o este tipo de banda de jazz, porque creo que es más mi rollo, ¿vale? Es fundamental encontrar a alguien con nuestras mismas ideas, con nuestro mismo rollo, ¿vale? Para estar a gusto y para que las cosas fluyan. Al final, el otro día lo estaba hablando con un amigo, las cosas tienen que fluir, y más en la música. Es como una relación con una persona. Cuando ya estás pensando lo que tienes que decir, cuando ya no fluye la cosa, es que algo no va bien. La música realmente no hace falta ni que hablemos. O sea, podemos tocar con una persona de Estados Unidos, de Londres, aunque no nos entendamos, o alguien de Japón, alguien de China, alguien de Tailandia, aunque no conozcamos el idioma, podríamos estar tocando perfectamente. El otro día estuve en una jam, justamente, en un pueblo que eran todos ingleses. Simplemente estuvimos hablando de acordes en inglés y empezamos a tocar, ¿vale? Ni siquiera entablamos más conversación. Simplemente vamos a tocar estos acordes, tal canción o lo que sea, y lo tocamos. Por tanto, es muy importante que fluyamos en ese aspecto. Las cosas en realidad no son tan complicadas. Cuando empiezan a ser complicadas, cuando empiezas a forzar algo, al final es porque algo no está encajando, algo nos está fallando. Entonces, tienen que ser las cosas fluidas. Es como aprender a nadar. ¿Cómo se aprende a nadar? Tirándose al agua. No hay otra forma. Entonces, cuando tengamos algo que no sepamos muy bien si hacerlo o no, lo mejor es hacerlo, ¿vale? La diferencia entre las personas que hacen cosas, precisamente, es que no piensan tanto, sino lo hacen. Porque muchas veces nos podemos quedar en bucle pensando debería hacer esto, o debería decir, o debería ir, o debería... No. Haz. En cuanto haces, ya estamos en movimiento. Ya estamos haciendo una acción. Entonces hay que tomar acción y hacer las cosas. Otra cosa que para mí es muy importante para no quedarnos estancados, para estar motivados, una cosa fundamental, estar motivados. La motivación es súper importante. La motivación tiene que venir por dos partes. Por parte nuestra, evidentemente, de quiero aprender a tocar esto, tengo que aprender esta técnica, me gustaría tocar así. Eso es nuestra motivación, eso es nuestra gasolina. Y luego también es verdad que la motivación muchas veces nos la da un buen profesor. Y un buen profesor a veces no es el que mejor toca o el que más rápido corre, sino es alguien que está un poco en sintonía de cómo tú piensas o cómo tú te gustaría tocar, ¿ok? Entonces, si a lo mejor yo tengo una vertiente más jazz o tengo una vertiente más funk, es mejor que me busque un profesor acorde a esas vertientes, ¿vale? Porque vais a estar más en sintonía o incluso que tenga una forma de pensar parecida. Esto, evidentemente, hasta que no conoces a una persona no lo sabes. Pero sí puedes intuir ciertas cosas de su forma de tocar o decir, hostia, pues este tío toca así, a mí me gustaría tocar así, quiero que me dé clases esta persona o quiero aprender de esta persona. Es fundamental porque si no vamos a estar como distanciados y al final esto nos va a desmotivar. Si tenemos un profesor que nos está dando todo cosas que a lo mejor no me gustan, ¿vale? Que un poco era al contrario de lo que os estaba diciendo antes, de hacer cosas
que a lo mejor no es lo que haríamos, ¿vale? Pero evidentemente no todo. Si estamos en una línea que un tío nos está dando todo jazz y nosotros lo que queremos es aprender rock, al final estaremos muy alejados de nuestro objetivo. Entonces tenemos que pillar a alguien que se adeque a lo mejor a las técnicas que estamos buscando, a la forma de tocar que nosotros tenemos o incluso a la forma de ser de que nos gustaría a nosotros entablar con una persona, porque esa persona, un profesor, al final no deja de ser alguien que te influencia de alguna forma. Mi opinión es que si no estáis a gusto con un profesor, si no os gusta cómo os da las clases o su forma de enseñar simplemente, a lo mejor es alguien que no tiene empatía y explica las cosas muy rápido y no se entienden, mi opinión es que lo dejéis y busquéis a otra persona hasta que encontréis a alguien que realmente os motive y os guste, ¿vale? No tenéis por qué estar sufriendo en una clase. Evidentemente también es vuestra responsabilidad que cada semana estudiéis, porque un fallo que veo mucho yo en algunos de mis alumnos, que a lo mejor damos una lección, pero a la semana siguiente no han estudiado nada. Entonces el profesor ahí está un poco también indefenso porque no puede dar otra cosa. Entonces lo único que puedes hacer es repetir lo de la semana anterior. Entonces es un poco, va todo ligado. Si queremos estar continuamente motivados, tenemos que estudiar, ¿vale? Tampoco se trata de volverse locos. Con que estudiemos un poquito cada día, os aseguro que os vais a motivar y os va a ayudar a progresar en el instrumento increíblemente. Si todos los días tocáis algo, al final vais a crear líneas nuevas. Es que es así. O sea, no hay otra manera. Por tanto, siempre os diré que os motivéis estudiando, que tengáis un orden lógico en el estudio y que vayáis siempre en progresión. Pues nada, hasta aquí la chaparra que os he pegado, ¿vale? Creo que os he pegado una buena chapa, pero creo que es muy importante estos conceptos, ¿vale? Aunque por muy obvios que parezcan, muchas veces se saltan o los dejamos de lado y creo que son conceptos fundamentales precisamente para no quedarnos estancados, para no tocar siempre las mismas cosas, para estar siempre motivados. Pues nada, como siempre os digo, os invito a visitar mi página web www.rafaslabbas.com y os invito a escribirme sin compromiso a info@rafaslabbas.com y rafaslabbas3@gmail.com. Os daré toda la información necesaria acerca de mis 2 cursos para aprender el bajo desde todos los niveles. Pues nada, nos vemos en próximos vídeos. Espero de todo corazón que os haya gustado y mucho power. ¡Chao!